Profesora de historia Voula Saridakis quiere saber cómo era en realidad la ciudad donde ella vive cuando la dominaba Al Capone. Era como si él anunciara, aquí estoy. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Josh Dortbach es un ingeniero de estructuras. Puedo ver los huesos del edificio, el marco de acero que soporta a la estructura. Él quiere usar sus conocimientos para entender cómo se transformó Chicago en la era de Capone. En 1920, la prohibición fue promulgada y Estados Unidos cambió. Cuando se volvió ilegal comprar o vender alcohol, la gente común se convirtió en criminales. Los gángsters se volvieron héroes. Y hombres como Al Capone encontraron la manera de hacerse ricos con rapidez. 1920 fue el año cuando Capone, un neoyorquino, llegó a Chicago. Era un criminal profesional con un plan simple. El negocio ilegal del alcohol era dirigido por novatos y él tomaría el control. Nuestros investigadores quieren saber qué hizo de Chicago el sitio ideal para que Capone estableciera su negocio. El historiador Tim Samuelson sugiere que la ciudad era muy propicia para ser aprovechada. Tim, ¿qué tenía en Chicago y su posición geográfica que le ayudaron a convertirse en la capital del vicio? Chicago era el lugar perfecto para fomentar el vicio y una especie de centro de comercios para las actividades ilegales, debido a la misma causa por la que creció en sus comienzos. Estaba en el centro de todo, había muchos medios de transporte, el lago, el río, los trenes. Para el que estaba de paso, Chicago tenía algo que ofrecerles a todos. De hecho, era quizá la última oportunidad de divertirse a lo grande en mucho tiempo. La ciudad tenía un distrito del vicio, de Levy. Esa fue la zona donde Capone enfocó primero su atención. En sus comienzos, la actividad ilegal de Chicago estaba en un solo lugar. Lo llamaban The Levy, en el lado sur de Chicago. Las autoridades se hacían la vista gorda, pero sabían que una ciudad en crecimiento debía tener este tipo de cosas. Muchos edificios del Levy fueron derrumbados en los años 70, pero Voula Saridakis busca rastros del vecindario que conoció Capone. Usando mapas, fotografías y documentos de la era, ella quiere encontrar los sitios claves. Estoy buscando el restaurante Colossimos, que de acuerdo a este mapa del lado sur del Levy, está situado en esta cuadra. Aquí estaba el 2118 y aquí el 2120. Y el sitio que busco era el 2122. Así que debió haber estado justo aquí, donde hoy hay un estacionamiento. Lo que ahora es un sitio vacío fue Colossimos, donde Capone hizo sus primeros negocios. Comenzó distribuyendo alcohol y extorsionando a personas. Él controlaba el alcohol y eso le dio el control de los bares. Luego incursionó en otras áreas, las apuestas y la prostitución. Esta tienda de repuestos de autos era antes un prostíbulo. Es de las pocas estructuras del distrito del vicio de los años 20 que quedan aún. Los documentos dicen que entonces era el Hotel Cullerton. El Cullerton, que estaba cerca del Colossimos, era donde se hacían las despiadadas y eficientes operaciones de dinero. Voula fue a ese sitio. Si uno mira hacia el piso, verá estas vigas, estas divisiones situadas aquí abajo y también allá arriba en el techo. Así que estas deben haber sido unas habitaciones separadas de este hotel. Las habitaciones son bastante pequeñas y este probablemente debió ser un lugar donde se pagaba por hora. El nombre de Capone tal vez no aparecía en los títulos de propiedad, pero sí controlaba a las prostitutas del hotel. Con toda seguridad, debió ser un hotel de mala muerte en aquella época. Y es realmente todo lo contrario a las historias que escuchamos a menudo sobre la vida llena de glamour que solían llevar estos individuos de los bajos fondos. Hay un contraste entre la imagen del glamour del Chicago de Al Capone y su realidad sórdida. Esto se vuelve obvio al estudiar los planos del hotel. Ninguna de estas habitaciones baratas y sucias era más grande que la celda de una cárcel. Es realmente espeluznante imaginarse a toda la gente que pasaba por esta habitación.
Capone se mantenía alejado de este lado de sus negocios. Pasaba su tiempo en su establecimiento con una clientela muy distinta. Al norte de Chicago está el bar Green Mill. La mafia tomó el control de este lugar en los años 20 y solo le servía alcohol a gente de clase y dinero. Era un lugar elegante en esos años. Las mujeres debían usar guantes y sombreros, y los hombres tenían que vestir de traje para poder entrar al sitio. El licor que se vendía era el contrabandeado por Capone o de una de sus fábricas de licor. Y si no vendía lo suficiente, el dueño era visitado por la gente de Capone. La forma en que Capone hacía las cosas le proporcionaba enemigos. A donde quiera que fuera, debía estar siempre en guardia. ¿Dónde estaba la mesa de Al Capone? Es esta mesa de aquí. Se sentaba en esta mesa porque podía ver ambas puertas. Y cualquier gángster sabe que nunca debe sentarse de espaldas a la puerta porque quiere saber quién entra y quién sale. El bar ha cambiado poco desde los días de Capone. Y para un gángster paranoico, tenía un beneficio adicional, una ruta oculta de escape. Hay unas habitaciones allí abajo y por lo que me han dicho los ancianos, aquí solían hacer fiestas y si había una redada y querías huir, hay unos túneles por donde caminabas hacia la calle como si nunca hubieses estado aquí. Vula decide ver los túneles ella misma. Quiere investigar si estos viejos cuentos son ciertos. El sistema de transporte y drenajes hacían única a Chicago. Literalmente tenía su propio mundo subterráneo. Pero si había una redada, ¿qué tan efectivos habrían sido los túneles para huir? La primera cosa que noto aquí es lo extenso que son los túneles. Van en distintas direcciones. Y el que está detrás de mí posiblemente se dirige por debajo de la calle hacia otro establecimiento. Vula piensa, hoy los túneles están bloqueados con ladrillos. En la época de Capone no era así. Él y sus hombres pudieron haberlos usado para pasar licor entre los sótanos y para huir a la seguridad del mundo externo. Debido a esta red, Capone solo tardó un par de años en convertir una actividad operada por novatos en un gran negocio. Y con el dinero compró influencias. Pudo sobornar a funcionarios de la ciudad. El alcalde de Chicago, Bill Thompson, parecía muy dispuesto a ignorar las actividades y guaridas clandestinas de la ciudad. La situación solo cambió en 1923, cuando Thompson fue rechazado por los votantes y lo reemplazó William Dever, un hombre empeñado en hacer cumplir la ley. Con rapidez, pero no estaban dispuestos a renunciar a su imperio. Al regreso, nuestros investigadores están en Chicago, tratando de construir una visión de la ciudad en la era de Al Capone. Ellos descubrieron que en 1923, después de 3 años de hacerse la vista gorda, los funcionarios de la ciudad atacaron la venta ilegal de licores. Capone sabía que la guerra iba a empeorar. Así que mudó a su familia lejos del mundo del crimen. Hay documentos que muestran que compró una casa modesta al sur de Chicago por $5,500. La adquirió a nombre de su esposa y mudó allí a toda su familia. Vula vino a ver la casa con la sobrina nieta de Capone, Deirdre. Ella accedió a hablar por primera vez sobre su crianza con su tío Al. Oh, cielos. 4 generaciones de los Capone vivieron en esta casa por más de 30 años. Deirdre y su familia vivían en el primer piso y Al Capone y su familia en el segundo. Estas habitaciones eran muy reservadas. Solo subíamos aquí a buscar las cosas que necesitábamos. ¿Qué había en esta habitación? Aquí era donde Al solía tener sus reuniones con sus chicos. ¿Y alguna vez sucedió algo interesante aquí? Sí, uno sabía que si él se encontraba aquí y la puerta estaba cerrada, ocurrirían cosas poco después. Hasta el viejo depósito tenía sus secretos. Cuéntanos algo sobre esta habitación. Esta habitación siempre la mantenían bajo llave.
Y cuando mi abuela me subía aquí y la abría, siempre había quesos y salchichones colgando por todos lados, así como también grupos de billetes de $100. ¿Y dónde estaba ese dinero? En un estante. ¿A simple vista? A simple vista, sí. Capone era un hombre rico. Al recrear los planos de este departamento de 5 habitaciones, podemos ver cuán pequeña y modesta era su vida hogareña. Las reuniones con sus secuaces se hacían en la alcoba azul. La alcoba de Capone no era mucho más grande que esa. Esta es la alcoba de Al Capone. Es pequeña para un hombre grande, ¿verdad? ¿Y qué recuerdos tiene de Al? Bien, tengo muchos recuerdos. Me enseñó a cantar. Me enseñó a tocar la mandolina. Yo saltaba en sus rodillas. Él era mi familia. Todo esto era mi familia. Me sentía segura aquí. El tío Al era un buen hombre de familia. Para Deirdre, él era un dedicado hombre de familia, pero Al Capone tenía su lado sucio. Bula descubrió que además de la casa al sur de la ciudad, Capone también compró un departamento al otro lado de Chicago. Este era un lugar para festejar con sus amantes, un lugar para desinhibirse. Es el único edificio que aún queda en Cícero relacionado con Al Capone. Y vamos a entrar a verlo. Capone era un mujeriego. La sífilis llegó a matarlo después. Sus fiestas privadas estaban llenas de alcohol y cocaína, y se hacían en este departamento. Esta fue una habitación en aquella época y aún lo es hoy en día. Y puedo observar unos espejos situados en las esquinas y también uno por la puerta de allá. ¿Eso es algo provocador? Los rasgos de esta alcoba son los mismos que cuando Al Capone iba allí. Cuando miro alrededor de todo, me resulta sumamente evidente que este era su santuario personal en Cícero, donde realizaba fiestas y consumía drogas también. Él traía a sus amantes aquí. Capone daría un vuelco total. La elección de William Dever como alcalde significó que la prohibición era cumplida en Chicago y expulsó a Capone y sus negocios a los suburbios. Capone escogió ir a donde tenía su departamento privado, en Cícero, a 8 kilómetros del centro de la ciudad. Bula está siguiendo sus pasos. Ahora me encuentro en Cícero. Aquí hay una asombrosa diferencia con el centro de Chicago. Y está bastante retirado de la ciudad. Eso hace que me pregunte por qué Capone se vendría hasta acá para establecer su base de operaciones. Tal vez el motivo de esa acción es que podría ejercer su influencia con facilidad sobre una zona como esta. Antes de que Capone viniera, Cícero era tal como lo es ahora, un suburbio común y tranquilo. Pero pronto se convertiría en el centro de apuestas más grande al oeste de Atlantic City. Según John Rusick, Capone escogió Cícero porque podía sobornar a sus funcionarios. La organización Capone pudo manipular la ciudad relativamente rápido para el tipo de operación que buscaba crear aquí, porque por una parte había una organización política muy débil y ampliamente corrupta, y además era receptiva a las oportunidades que esa banda le ofrecía. Así que se podría decir que hubo un matrimonio de conveniencia entre ellos. Capone no estaba interesado en esconderse de la ley. Quería estar por encima de la ley. Convirtió a Cícero en un lugar donde las disputas se resolvían a tiros. En las elecciones de 1924, sus hombres tuvieron su propio estilo de hacer campaña. En el transcurso de las elecciones, la organización de Capone salió a demostrar su fuerza, intimidando a los votantes y propinando palizas y amenazas. Hubo reportes que gente de Capone entró a las cabinas de votación con pistolas en mano o exhibían sus pistolas en las calles frente a las mesas de votación. Los métodos de Capone funcionaban. El pueblo de Cícero y su gente ahora eran suyos.
El éxito de Capone en Cícero fue monumental. Pudieron controlar las políticas del pueblo, pudieron hacer sus operaciones en Chicago y pudieron expandir mucho las operaciones en Cícero y zonas adyacentes. Estas imágenes raras muestran a Capone disfrutando en su estilo típico en el hipódromo